what's your emergency? Hola amigos, espero que estén todos súper bien. Yo soy Mika y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Un Rato de Misterio. En el día de hoy no tengo una sola historia para ustedes, sino 3. Todas relacionadas con gente que desapareció de forma bastante increíble. Antes de empezar, los invito a seguir el podcast desde la plataforma que me estén escuchando, ya que eso ayuda un montón a que estos episodios sigan circulando y esta comunidad crezca cada día más. Ahora sí, una vez más y como siempre, los invito si quieren a buscar un té, un café, lo que les guste tomar, y empezamos con el caso. El episodio de hoy tiene una estructura algo diferente a lo que están acostumbrados. En general les cuento un solo caso a lo largo del capítulo, salvo en algunos episodios de Reddit que subamos alguna que otra historia. Sin embargo, estuve leyendo acerca de desapariciones en el último tiempo y me topé con algunas historias que realmente quiero compartir con ustedes. Como son un poco cortas y no hay suficiente información como para hacer un capítulo entero de cada una, tomé la decisión de contarles las 3 en un solo episodio, que por cierto, espero que les guste. Ahora sí, podemos arrancar con la primera historia, cuya protagonista es una zoóloga y bióloga de nacionalidad alemano-peruana llamada Juliane Koepke. El 24 de diciembre de 1971, Juliane se encontraba con su madre en Lima, Perú, a punto de subirse al vuelo 508 de Lanza. El destino de este vuelo era la ciudad de Pucallpa, donde las estaba esperando su papá para celebrar Navidad. Pero a mitad de camino, mientras el avión sobrevolaba la selva amazónica, se desató una tormenta que provocó fuertes turbulencias. La situación era crítica, y mientras el piloto buscaba la manera de llevar a cabo un aterrizaje de emergencia, el avión fue golpeado por un rayo y explotó. Los pasajeros salieron volando por los aires, entre ellos Juliane, que todavía estaba atada al asiento por el cinturón de seguridad. La caída de esta mujer fue menos traumática de lo esperado porque la densa vegetación de la zona ayudó a amortiguar el impacto con el suelo. Juliane perdió la conciencia por un par de horas y cuando despertó, todavía atada con el cinturón, se vio rodeada de pasajeros sin vida y restos del avión. Milagrosamente, su cuerpo estaba en muy buenas condiciones. Solo tenía una herida en el brazo, una en el hombro, la clavícula rota y un moretón en el ojo. A partir de ese momento, la única sobreviviente del vuelo 508 se dedicó a intentar sobrevivir utilizando los recursos que encontraba a su alrededor. El problema era que Juliane se encontraba a más de 600 kilómetros de distancia de cualquier tipo de civilización. Estaba en el corazón del Amazonas peruano. Después de unos 10 días caminando en la selva, llegó a una orilla en la que encontró una canoa y una casita, y pensó que quizás debían ser propiedad de cazadores de zonas cercanas. Entonces, decidió esperar a los propietarios del lugar, que la encontraron recién al día siguiente. Así es como Juliane es trasladada a la aldea de esta gente, donde la curan, la alimentan y posteriormente gestionan su traslado a otro pueblo, desde el cual partió a Pucallpa para ser internada y encontrarse con su papá. Gracias a los testimonios de Juliane, las autoridades lograron encontrar los restos del avión y los cuerpos de las víctimas. Después del accidente, Juliane volvió a Alemania, que era donde vivía, siguió estudiando y se recibió. Con el tiempo, además, creó una fundación para investigar el Amazonas. La protagonista de la segunda historia de hoy también es una mujer. Se trata de Lula Cora Hood.
No tenemos suficiente información al respecto de Lula, solo que al momento de su desaparición sufría problemas de salud mental. ¿Qué ocurrió con esta mujer? Bueno, en la década del 70, Lula tuvo una discusión con su familia y se fue de la casa. En un principio su familia no se preocupó, porque según ellos, Lula solía hacer eso en las peleas. Sin embargo, fueron pasando las horas, los días, las semanas, y Lula no regresaba. Y por mucho que la buscaron, incluso con ayuda de la policía, no supieron más nada de ella. Ahora, 26 años después de la desaparición, en el año 1996, la familia recibe un llamado de la policía diciéndoles que habían encontrado los restos de Lula en una fábrica de ladrillos de Galesburg. Los familiares decidieron hacer una ceremonia para enterrar los restos y se mostraron en parte aliviados por haber podido encontrar a Lula después de tantos años. En fin, después del hallazgo, la vida de esta familia sigue y para el año 2009, con todos los nuevos avances tecnológicos, deciden aprovechar para obtener un poco más de información sobre lo que le habría pasado a Lula. Imagínense la sorpresa de esta familia cuando descubren que los restos que tenían no pertenecían a Lula. Cuando pensaban que tenían casi todo resuelto, tuvieron que volver a empezar. Y a la policía no le quedó otra que volver a abrir la investigación. Por fortuna, como la tecnología había avanzado, esta vez dieron con un resultado bastante rápido y encontraron a Lula. Pero para sorpresa de todos, la mujer estaba viva. Cuando fue encontrada, Lula tenía 84 años, vivía en Florida y a lo largo de los años había tenido otros 14 hijos. Se sabe muy poco de la familia después del descubrimiento. En aquel entonces se tomaron un tiempo para contactar a Lula porque querían acercarse de alguna forma que no le resultara abrumadora. Y si bien sus hijos retomaron la comunicación con ella no podía recordar casi nada de su pasado, ni siquiera a sus propios hijos. Si bien el caso de Lula se cerró, a la policía todavía le queda un misterio que resolver. Si no eran de Lula, ¿de quién eran los restos que encontraron en la fábrica? Bueno, vayamos al último caso del día de hoy. Esta vez, el protagonista es un hombre llamado Gabriel Nagy. El caso de Gabriel nos lleva a Newcastle, Australia. Era enero de 1987 y nuestro protagonista estaba volviendo a casa del trabajo. A mitad de camino tiene un accidente con el auto y para cuando la familia llega a la escena, el vehículo estaba totalmente destruido e incendiado, pero no había rastros de Gabriel. En aquel entonces iniciaron una investigación, pero no lograron dar con su paradero. Y con el tiempo, perdieron las esperanzas y decidieron seguir adelante. Es más, unos años después, la familia decidió mudarse a otra zona para conseguir un nuevo comienzo. ¿Saben cuándo se resolvió este caso? 23 años después, recién en el año 2010. Y para sorpresa de la familia, Gabriel fue encontrado con vida. Resulta que, producto del accidente, el hombre desarrolló amnesia y olvidó toda su vida anterior. En los 23 años que anduvo desaparecido, se ganó la vida como pudo. Se cree que primero vivió solo en alguna zona con vegetación y después fue pasando de un trabajo a otro hasta que dio con el pastor de una iglesia que lo contrató como cuidador. Durante todos esos años, Gabriel vivió bajo un seudónimo, sin ningún recuerdo de su vida pasada. Lo único que se acordaba es que en algún momento tuvo una herida muy grande en la parte de atrás de la cabeza y que había sangrado mucho. Sin embargo, con el tiempo empezó a recordar, y sus datos y su pasado empezaron a aparecer en su mente como pequeños flashes. Y gracias a que recordó su nombre verdadero y lo volvió a usar, finalmente lograron dar con su paradero.
Así es como 23 años después del accidente, y cuando ya nadie lo esperaba, Gabriel volvió a reencontrarse con su familia. Y si bien no volvió a vivir con ellos, sí se mantiene muy presente en sus vidas desde entonces. Espero que les haya gustado este nuevo episodio del podcast y les agradezco por haber llegado hasta acá. Si quieren, pueden apoyar esta producción desde cafecito.app/Un Rato de Misterio y también suscribiéndose, dando like o compartiendo su episodio preferido con otras personas. Queridos amigos, eso ha sido todo por hoy. Les mando un beso grande y los despido. Hasta el próximo episodio.